la santidad de la puerta de al lado, ¿no? Los santos es una expresión que el Papa utiliza en la Gaudete et Exsultate, esta exhortación, el llamado a la santidad de todos los cristianos, ¿no? De todos los bautizados. Y que a mí me pareció muy sugerente porque en el fondo esta expresión tan cotidiana, tan del Papa Francisco, pues resume un poco lo que él desea con esta exhortación. Lo hemos escuchado también en este punto, ¿no? Cuando oímos de santidad, de santos, siempre nos imaginamos eso, un altar, una imagen, una virgen, a nuestros santos fundadores, cuando lo que intenta el Papa es hacer ver que la santidad en el fondo es la vida del cristiano, no es otra cosa. Es decir, nosotros, por nuestro bautismo, estamos llamados a ser santos. Y esto no es una heroicidad, al contrario, la vida cristiana no se describe por lo heroico, se describe por lo cotidiano. Y si no, solo hay que hacer un repaso por el Evangelio. Si uno va por el Evangelio, ¿en qué momentos Jesús habla de heroicidades? Habla de una mujer que pierde 2 monedas. Habla de un pastor que pierde una oveja. Habla de un padre que tenía 2 hijos. Habla de unos labradores que se aprovecharon cuando se fue el Señor. Habla de una higuera que no da fruto. Habla en una boda donde no les queda el vino. ¿Dónde está ahí lo heroico? En ningún momento se le escucha decir a Jesús, tienen que vivir sometidos, haciendo esfuerzo, penitencia para lograr todo lo contrario. Fíjense, el Evangelio es toda una respuesta frontal al sistema religioso establecido fundamentalmente por los fariseos. Jesús no tiene como enemigos a los fariseos. A mí me molesta a veces esa imagen que cuando oímos fariseo equivale enseguida a falso, mentiroso, enemigo de Jesús. Eso es una imagen totalmente falsa. A Jesús no le duele a los fariseos. A Jesús le duele cómo los fariseos han vivido la ley. Le han dado la vuelta y están siendo tremendamente infelices. Eso es lo que le duele a Jesús. Por eso denunciará duramente para intentar darles luz y cambiar. Él se da cuenta que todo el sistema religioso con el que él se encuentra, la imagen es cuando entra en el templo. Esa es la imagen. Si tuviéramos que poner una imagen, proyectar, decir, ¿cuál es cómo Jesús encontró a la religiosidad, la relación de su padre, a la fe judía, a la fe en el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob? Convertido en un mercado. Es decir, lo que se nos había dado por pura gracia, nosotros lo hemos cambiado en puro comercio. Lo que se nos ha regalado sin ningún por nuestra parte, lo hemos hecho una conquista personal. Jesús va a intentar romper eso, porque no hay obstáculo mayor para vivir la vida de Dios que creer que yo, con mi esfuerzo, la puedo vivir. No nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Mediocre, aguada y licuada. Es decir, o nuestra vida es radicalmente feliz o no estamos viviendo la vida cristiana. Así de claro. Es que no, en la vida cristiana no hay medias tintas. En el Evangelio lo expresa Jesús de muchas maneras. El que no está conmigo está contra mí. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. No se puede servir a Dios y al dinero. Es decir, Jesús no va con medias tintas.
¿Por qué? Porque la vida, si se vive, es en intensidad. ¿Cuál es el problema de este mundo? La tibieza. No es el ateísmo, no es que unos crean, que otros... El problema real de este mundo es la tibieza, es la indiferencia. Ese es el gran cáncer que nos ocupa en este mundo. Lo capta. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Eres feliz? Porque si no respondemos ahí, todo el tema que viene después de la santidad no nos sirve para nada. Porque ser santo es ser feliz. Ser santo es ser feliz. Santo, la palabra santo es una palabra propiamente en latín, no utiliza la palabra santidad, utiliza la palabra beatus, beato. Y beato significa feliz. Viene de felicidad. Entonces, ser santo no es hacer grandes cosas, no es ser perfecto, no es cumplir con todo, es ser feliz. La Iglesia cuando dice esta persona es santa, lo que está diciendo es esta persona ha sido feliz, ha vivido felizmente y ha causado felicidad a los que están a su alrededor. Y el Papa más adelante, cuando pregunta sobre esto, si eres feliz, dice, pero la santidad, la felicidad, no la puede conseguir uno solo, sino que la consigues o la vives mejor en relación con otros. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Lo que interesa, dice él, es que cada creyente, cada uno de nosotros, discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Ahí está la clave de todo. Discernir el propio camino y sacar a la luz lo mejor de mí. El Espíritu Santo, se nos dice, está suscitando una santidad para cada uno. Es decir, ¿qué es que está suscitando una santidad? Que me está llamando a la felicidad, a una vida plena, completa y feliz, pero no de manera general, no de manera siempre igual, no de manera unívoca. Me llama a hacer esto y junto a esto todas nosotras, no. La llamada a la santidad es universal, ya lo dijo el Concilio Vaticano II, la llamada universal a la santidad. Pero cómo llama a cada uno, eso no es igual para todos. La vida es un don donado, entregado gratuitamente. Se nos ha regalado la vida. ¿Qué ha hecho usted para tener la vida que tiene? Ah, no, yo me he sacrificado mucho. Pues qué bien. ¿Y qué? ¿Y eso a qué te ha llevado? Pero la vida, la que te dieron tus padres, el poder crecer, el poder encontrarte con el carisma en el que estás, el poder descubrir una vocación, eso es todo un regalo. ¿Y qué sentido tiene la vida? Eso es lo que significa que la vida es misión. Que el don donado, es decir, que lo que yo he recibido continúa si lo entrego. Si no, se muere. Es decir, que la vida, uno es feliz en la medida en la que se entrega. En donde sea, en cualquier condición, momento o ambiente, en la medida que te entregas. Dos enemigos de la santidad, dice el Papa, el gnosticismo y el pelagianismo.
brevemente. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es hacer de una experiencia subjetiva el centro de nuestra fe. ¿Qué es una experiencia subjetiva? Que yo alcance de alguna manera la salvación, la santidad, por medio de una experiencia afectiva de oración o iluminándome a partir de ciertas lecturas o de un estudio profundo sobre algo. Es de alguna manera alcanzar algo a partir de una experiencia que yo quiero universalizar en los demás. Pues el Papa dice, esto me separa a mí de ser santo y separa a los demás, ¿no? Lo que hemos estado diciendo también a lo largo del día de hoy, que a ti te venga bien rezar a oscuras no significa que a todo el mundo tenga que rezar a oscuras. Que a ti te venga bien celebrar la Eucaristía por la mañana no significa que a todo, es decir, no hagamos de las experiencias personales como la clave para universalizar lo que tiene que ser para los demás. Tú encuentra tu lugar, las experiencias que te... y deja que cada uno encuentre el suyo. Los gnósticos eran los que tenían una doctrina que si no la cumplían los demás eran rechazados, ¿no? Porque nosotros estamos en el verdadero camino. Esto en la Iglesia a veces se ve y se han visto, ¿no? Grupos que se creen como los poseedores de la verdad, ¿no? Esto es ser cristiano. Y el segundo enemigo de la santidad, dice el Papa, el pelagianismo, que ya lo he dicho esta mañana, ¿no? Que es el creer que por mis propias fuerzas puedo alcanzar la santidad, puedo alcanzar la salvación. Y esto, queridísimas hermanas, lo tenemos muy metido en la Iglesia, muy metido en la Iglesia. Desde nuestras catequesis hasta en nuestras comunidades. Yo a veces me sorprendo de cómo sembramos esto, por ejemplo, entre los adolescentes, ¿no? Te vas a confirmar, está la marcha por la vida y el que no vaya no se confirma. Pero ¿cómo podemos hacer eso? El que no venga no se confirma, el que no vaya no se confirma, el que estamos haciendo que, estamos sembrando toda una manera de relacionarme con Dios en el cumplimiento. Si no cumples, no tienes la gracia. Eso es pelagianismo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces también se nos cuela en nuestras propias comunidades, ¿no? Tienes que aprender a denunciar el mal y a proponer el bien. Si alguien roba, hay que decir, este está robando, porque es la única manera de acabar con eso. Entonces, el combate es necesario, no nos podemos quedar callados. No nos puede dar igual las cosas, la situación de la política, del medio ambiente, de la situación de la mujer aquí en el Perú, no nos podemos quedar igual. Si yo me entero de que están abusando de un niño, yo no puedo mirar para otro lado. Ya, pero es que se lo vas a decir al padre, el padre te va a denunciar, pues que me denuncie, pero yo no me puedo quedar callado. Hay que combatir, porque el mal ciertamente quiere su espacio y cuanto más mejor, ¿no? Vigilancia en el sentido de estar atentos, de que no todo vale, y el Papa pues da medios, la lectura espiritual, la celebración de la Eucaristía, la adoración, la reconciliación, las obras de caridad. Eso nos hace estar vigilantes, ¿no? Activos. Y finalmente el discernimiento, que es una palabra muy de Francisco, que en el fondo es siempre obrar intentando conocer la voluntad de Dios, ¿no? Que muchas veces no pasa ni por el consenso ni por las mayorías, que a veces creemos que lo que hay que hacer es lo que vote la mayoría. Pues no, hay mayorías que se equivocan. Entonces lo importante no es hacer lo que diga la mayoría de la comunidad, sino lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y eso qué supone? Un proceso de discernimiento.